Pese a que queda poco para el receso legislativo, la agenda legislativa está muy intensa. Hay muchos proyectos emblemáticos, sobre todo el de pensiones y la crisis de salud, que deberíamos tener novedades en los próximos días. Vamos a estar conversando de esto, de algo contingencia también, con la diputada de la UDI, Flor Baisek. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. Bueno, en los casos bien bullados que hemos tenido estos días, la formalización de la ex alcaldesa Maipú, Katy Barriga, ¿qué le parece eso? ¿Cómo puede afectar eventualmente su partido? Están todos mirando en qué termina, porque se ha pedido incluso prisión preventiva, cosa que eventualmente podríamos conocer en las próximas horas. Bueno, efectivamente ha sido muy noticioso y nosotros hemos dicho, y yo mantengo lo que he dicho siempre, aquí la justicia tiene que operar para todos, las instituciones tienen que funcionar y ojalá esto sea lo más pronto posible, de manera a despejar todo tipo de dudas, sea para la persona involucrada, es decir, para ex alcaldesa en este caso, para su familia y también para la ciudadanía, para los vecinos y vecinas de nuestro país, en donde hoy día hay una pérdida de confianza, hay un descrédito de todo lo que es la institucionalidad pública, que por supuesto que esto daña la imagen, daña la democracia finalmente, pero aquí lo que es delito, si es que lo hay, tiene que sancionarse con las más duras penas, y lo que es corrupción, de la misma manera, aquí el caiga quien caiga tiene que efectivamente hacerse realidad, y por supuesto que desde lo personal nadie quiere que una persona pase por ello, ninguna familia, más allá del partido, lo que sea, desde el humano, evidentemente que es un momento muy duro, muy difícil para ella, para su familia, pero aquí estamos hablando de funcionarios públicos que tienen que someterse a la normativa en su actuar, en sus cargos, y ahora está operando lo que es el tema de responsabilidad, que hay diferentes tipos de responsabilidad y hoy día están en la responsabilidad penal que tiene que, como digo, determinarse y lo más pronto posible, porque lo único que si no genera es espacio a dudas, a cuestionamientos, y eso es lo que no puede ocurrir. Tiene que destruirse la verdad lo más pronto posible, y como digo, las sanciones corresponden, tienen que aplicarse y por lo tanto cumplirse. Dentro de las cosas quizá inesperadas, ha surgido una arista en la que eventualmente el diputado Joaquín Lavín Jr., en este caso el marido de la exalcaldesa, eventualmente habría hecho algunas gestiones en la municipalidad también, cosa que ahora le están pidiendo pasar a la comisión de ética en la Cámara. ¿Qué le parece eso? Ahí ya se traslada al Congreso el problema. Mira que ella, no podemos dejar de lado, digamos, en esta discusión o en este análisis de hechos, que la exalcaldesa es una persona mediática que tenía un grado de connotación pública, dado su historia, digamos, antigua, y por lo tanto hay muchos más detalles quizás que se van a tratar o intentar sacar que si fuese en otro caso, que es una persona más anónima. Ahora, claro, la relación con su marido es su marido, pero eso no lo es culpa si es que hubo algo de eso. Ahora tendrá que dar las explicaciones y tendrá que, y si tiene que ser citado a la Comisión de Ética, no tengo ninguna duda que va a ir y va a explicar y va a poner todos los antecedentes sobre la mesa y yo a lo menos eh, espero que no haya nada de eso, porque hasta ahora donde conozco a Joaquín Lavín es una persona bastante proba en su actuar en la Cámara, lo conozco desde ahora porque yo llevo un año de parlamentaria, pero es de las personas que además no ha tenido dudas en pasar la frontera incluso partidaria en algunos temas para ponerse del lado de lo que es la normativa. Entonces, creo que en ese sentido también, en relación a lo que dije antes, hay que determinar y descartar si es que eso ocurrió lo antes posible, porque esto lo único que hace es dañar el proceso y quitar el foco de donde está. Y eso es lo que ocurrió en la Municipalidad de México. Ahora, es una derivada y todavía falta un tiempo, pero ¿ven que pudieran haber efectos eventualmente, coletazos electorales? Porque ya estamos a poquito tiempo de inscribir los candidatos para la primaria, después los candidatos a los municipales, gobernadores. Vamos a tener un año bien intenso electoralmente. Bueno, mira, aquí van a ver, y obviamente desde hoy día el oficialismo y lo que es la izquierda van a intentar y van a estar hablando de esto todos los días y todo el rato. Y eso lo reconocemos, lo sabemos que es una situación que, que puede tener un efecto, pues, y por lo mismo estamos diciendo que necesitamos que esto se aclare y se despeje lo antes posible. Y por eso le hemos pedido desde el primer momento, yo en mis declaraciones en todos los lados he dicho que tiene que hacerse como lo dije también en el caso convenio, en los casos de corrupción y en los casos de recursos que todavía acá, por lo menos y en mi región, el famoso caso Polisi y otros, que todavía no se determina la responsabilidad, eso tiene que hacerse lo antes posible y tiene que ser para todos, sea de izquierda, de derecha, quien sea, porque si no queda, como digo, la duda. Claro, viene un periodo electoral donde van a estar los adversarios, van a estar poniendo el foco en eso y nosotros tendremos que buscar la forma con nuestros candidatos, candidatas que tengan una propuesta y tengan la capacidad de empatizar con los ciudadanos y volver y poder capturar
el apoyo, no le tenemos miedo a lo que pueda ocurrir con este resultado, queremos que se sepa y se conozca lo antes posible porque nadie de nosotros, del partido, ha avalado ni ha hecho ninguna declaración en el sentido de avalar ni justificar los hechos que no son apegados en estricto rigor a la ley. Ahora sí hay que definir, diferenciar y hubo, y por eso es parte del proceso, más bien si está querellada por fraude al fisco, por falsificación de instrumento público, me parece, y no me acuerdo en la otra. Sí, eh, son hartos cargos los que se le están haciendo. Sí, el fraude al fisco es instrumentación y mal uso de instrumento público, eso es. Bueno, tiene que eso definirse porque ¿qué es el fraude al fisco? Si es que hubo una malversación más bien y que no haya habido ningún enriquecimiento personal, eso sería lo más grave y espero que eso se determine prontamente. Y más allá de eso, obviamente, si hay procesos en los que no se cumplió acorde a la normativa o no hubo una gestión eficiente de los recursos, ya es un tema que pasa por una falla o administrativa, una negligencia, pero delito tiene que haber dolo. Entonces, si tiene una responsabilidad que es una responsabilidad política, bueno, ella ya no está en el cargo, porque recordemos que con el ministro Monti, y no quiero empatar, resulta que la izquierda se llena la boca hoy día diciendo que tiene que asumir una responsabilidad política, una no está en el cargo, cuando el ministro Montes, lo usamos constitucionalmente, no ha asumido ninguna responsabilidad política porque toda la izquierda se cuadró con él, y simplemente en los casos de corrupción en Democracia Viva y otros que sabemos pasaron por sus Ujú. narices y no, nada pasó. Entonces se Claro, dijo, en no, este caso la están acusando a ella directamente, no, es no una, cosas que ocurrieron pero quiero bajo su decir, mandato. sí, pero estoy haciendo la relación para cuáles son cuáles son los Ah, y la criterios están que se acusando por usan cosas cuando es el penales también, contrario o cuando es el propio. Cuando se quiere más que defender al políticas. propio, se pone de otra manera y cuando se quiere atacar al contrario, que bueno, son las cosas de la política y en eso no nos vamos a, tampoco nos vamos a asustar ni nos vamos a quejar de ello. Solo estoy poniendo en antecedente lo hecho porque lo mismo ocurre con las gobernaciones, el gobernador de Biobío cuando se dice que da los 250 millones a solo levantar el dedo y decir, ok, para la fundación en ti de Polisi, claro, no, está dentro de sus facultades. Pésimo que haya considerado que era una prioridad hacer charlas para limpiar los bancas del barrio norte, pero está dentro de su facultad, entonces responsabilidad política digo yo que tiene, pero esa es Pero la en los que tribunales no juzgan, pues, ahora, esta es responsabilidad no penal, están viendo responsabilidad política, estamos hablando de temas penales, eventuales efectivamente. delitos. Pero No, una pero última cosa, el tema voy electoral es derecho porque de usted, las elecciones, cuando al tema, digamos, político, cuando hay sí, electoralmente. Pero efectivamente esto lo determinan los tribunales, los delitos los determinan los tribunales, y lo único que queremos es que se determine y se defina lo antes posible, porque no puede quedar espacio a duda ni margen de ello, y sea del partido que sea, incluido el nuestro, el mío, esto tiene que ser sancionado con el máximo rigor si es que así ocurrió. una última cosa muy breve en términos electorales, porque usted también es vicepresidenta de su partido, de la UDI. ¿Qué nombre están evaluando para la gobernación en la región metropolitana y la Araucanía? Son de las relevantes. No, mire, ahí se está haciendo, hay un comité electoral, nosotros no estamos participando directamente para que precisamente no haya, hasta ahora se está haciendo el recorrido de todos los nombres que pueden ser, porque estamos negociando también con Chile. Primero tenemos que definir con Chile Vamos, por lo tanto no voy a dar nombres yo acá, porque esto ya significa que yo estoy instalando un nombre, entonces esto se está haciendo de manera bastante discreta, bastante responsable también en la búsqueda de los mejores candidatos. Nosotros tenemos que poner candidatos en todas las comunas para alcalde y en todas las regiones para gobernadores, lo vamos a hacer. Renovación Nacional también va a poner sus candidatos y luego está el Partido Republicano que también tenemos que llegar esperamos nosotros llegar a un pacto, si no es electoral, por omisión al menos, para poder llegar con un candidato único y eso es lo que todavía se está, bueno, ahora ya yo diría que en este mes va a ser bien intenso en eso y hasta ya después en marzo esperamos tener gran parte de la región y comunas definidas y si hay que ir a primaria en algunas, bueno, tiene que hacerse esto en abril, hay que inscribirlas, así que estamos trabajando en ello. Noticia en desarrollo. Dentro de las Bien. cosas críticas, porque problemas políticos hemos tenido varios, y también con coletazos, caso lobby, esto ha ido evolucionando, y de las últimas cosas que la ministra Maisa Rojas, bueno, se supo que había ido a otra reunión, ayer hubo un incidente, no la dejaron participar en un debate legislativo. ¿Cómo ve usted que puede evolucionar eso? ¿Puede hasta incluso gatillar un cambio de gabinete? El cambio de gabinete esperamos hace rato, no solo por el caso Lobby, por varias otras cosas, partiendo con la ministra del Interior, con los índices de inseguridad, de delincuencia, de homicidios y descuartizamientos, extorsiones, sicariatos que antes no veíamos y que nos dan puras explicaciones. Cuando la ministra va al Congreso se enoja y nos va prácticamente como a retar, así porque no soporta que le digan que las cifras o las cosas están distintas a las cifras que interpretan o las ajustan o las comparan con lo que les conviene comparar
para parecer que están bien haciendo la pega, pero en el caso de los ellos, a mí me parece que es una cosa más que le quita credibilidad, que debilita la democracia y que aquí no hay, lo mismo que dije en el caso anterior que estábamos conversando, aquí todos tienen que cumplir con la ley. Y lo que llama, además, sí, poderosamente la atención, por supuesto, que quienes fueron los que criticaron y hicieron gárgaras con todo lo que era la crítica al sector privado, ¿cierto? A cómo se reunían, a conversaban, al empresariado, que nunca jamás han estado por generar verdaderamente una política pro crecimiento y de desarrollo económico. Bueno, hoy día van, se reúnen sin ningún problema, pero además lo hacen de manera oculta, de manera secreta. O sea, ¿qué es lo que hay para esconderse? Y aquí yo estoy de acuerdo que el diálogo y la conversación se haga, para eso estamos, para conversar, para dialogar, porque para eso así se logra acuerdo o se van acercando posturas. Pero ¿por qué no hacerlo donde tiene que hacerse? Donde es una sede ministerial, en el Congreso, por ejemplo, en la sede de los representantes de cada una de las asociaciones gremiales que estuvieron ahí. ¿Por qué en una casa y decir que no sabía que era lobista, como lo dijo también Santana, presidente de la Comisión de Trabajo del Partido Socialista, que no supo, después lo recordó, después que había ido a las reuniones, recordó que era lobista? O sea, a mí me parece que creen que somos tontos o qué, o sea, quieren hacernos pasar por una ingenuidad que no sé de dónde pueden creer que los chilenos además no van a generarse dentro de de su mente, cualquier persona, obviamente que le entra la duda de qué es lo que está pasando. Entonces, la gente dice al final, que aquí no es ni para la izquierda ni para la derecha, dicen, sigue todo igual. Entonces, pero ¿quiénes eran los principales opositores de todo esto? Y hay que buscar las declaraciones de cada uno de los ministros actuales, de los parlamentarios actuales, incluido el presidente, y cómo denostaban todo este tipo de conversaciones, en fin, y que podían ser, haberse declarado como correspondía en su momento, aún siendo así, estaban en contra. Y además, a mí lo que me parece es que las volteretas del presidente, nuevamente, o la improvisación, la incapacidad, no sé, la falta de experiencia, de trayectoria, porque primero dice el presidente que no, que está todo bien, que está seguro que no era necesario Había que dialogar hasta que doliera. dialogar hasta que doliera y que no habían incumplido la normativa. Está seguro, doy fe absolutamente, todos los ministros. Entonces, y no hay que declarar nada, se afirman en eso. Sigue la presión, después les dice que sí, que tienen que declarar todo, todas las reuniones, y las van declarando de agotera. Entonces, no es solo un ministro, o sea, es una práctica que tenían, una práctica de más de 6 ministros, y se han reunido más de una vez, como la ministra Maestra Roja. Entonces aquí todos tienen responsabilidad porque también el lobista, en este caso, que si bien no tiene que declarar, pero sí haber a lo menos eh, saber, o sea, claramente saben en qué contexto se están llevando estas conversaciones y también haber buscado todos los mecanismos para que efectivamente esto se declarara como tenía que ser, pero la responsabilidad del peso mayor cae en la autoridad pública, sin ninguna duda, porque La ministra Maite Rojas también ha generado algún grado de debate y molestia, porque ella, dentro de distintas cosas, ha afirmado que no es tan necesario un proyecto minero grande, por ejemplo. Cosa que pone en duda, o para al menos la oposición, ¿no? Varias personas de opinión pública dicen, bueno, ¿cuál es la agenda para el crecimiento? Si en realidad una ministra tan importante dice, en realidad quizás no es tan importante, un proyecto grande. Siendo que uno pensaría que para poder crecer necesitamos todos los proyectos grandes posibles, obviamente que cumpliendo la normativa, pero no bajándole el perfil. Mire, con la situación de decrecimiento económico, de estancamiento que tuvimos, una deflación como es lo que hemos vivido en el país, estancamiento, una inflación que todavía no se ha podido controlar, con 900.000 desempleados, con 350.000 empleos que se perdieron a propósito de la pandemia y por toda la situación económica internacional, también hay que decirlo, o sea, todo que todavía no se recuperan, donde se ha dañado el empleo, las MIPIMES que están asfixiadas, que lo único que quieren es poder seguir adelante dando vuelta a su pequeño capital de trabajo solamente sin tener mayor utilidad y con un paupérrimo, se espera un 1,5% de crecimiento para el otro año y quizás el que viene, o sea, no estamos hablando del 5 que tuvimos en algún momento, de ninguna manera. Entonces, obviamente que lo que necesitamos es crecer, es generar sobre todo empleo, si no hay mejor política económica que el empleo. Y claro, los proyectos cualquiera, los grandes, los MIPIMES, los emprendedores, que se autogeneran su propio negocio, pero también son capaces de dar empleo, y los grandes proyectos que por supuesto que son necesarios. Nuestro país es un país minero, tiene una vocación y una riqueza en ese sentido, y en eso no podemos cerrarnos a ello, al revés, debemos estar buscando cómo podemos hacer proyectos que nos den un mayor desarrollo, por supuesto que con todas las salvaguardas desde lo medioambiental, pero no quedarnos con un discurso más bien ideológico de cerrarnos a todo tipo de proyectos solo porque va a hacer un daño al medio ambiente. Si los daños, mire, cualquier proyecto, cualquier cosa que se haga genera una intervención en nuestro planeta,
en general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Los que sean menos dañinos, por supuesto, de acuerdo a la normativa, que tiene que ser muy exigente, y también los costos. Evidentemente, siempre se pueden hacer, pero tienen que, para poder resguardar precisamente el daño, que no haya un daño medioambiental tan severo, o que haya el menor posible, y menos a las con localidades o comunidades cercanas, protegiendo a las personas de cualquier tipo de daño, bueno, va a resultar que tiene que haber una inversión mayor, un capital mayor, eso es así, pero tiene que Otro, analizar, cerrarse de plano a que eso no es necesario, bajar el perfil y dejarnos como con una mirada de achatamiento en el país. Eso es lo que veo yo, como un achatamiento y no tener una mirada de futuro, de esperanza positiva en generar mayor desarrollo. Otro tema que ha dado giro el gobierno respecto a las pensiones de gracia, estamos todavía en eso, el gobierno ha afirmado que sí existe la facultad del presidente, finalmente una facultad administrativa para revertirla, pero ahora están todos pendientes de cuáles van a ser los criterios, a quiénes se las van a revertir. Personas que hayan sido condenadas, dice la ministra que la pueden recibir de todas maneras. Se especifica que eventualmente van a buscar entre los criterios que el daño que hayan recibido haya sido permanente, o sea, todavía estamos en esa disyuntiva de quiénes sí, quiénes no, ¿cómo ven ustedes eso y qué esperan? Bueno, nuevamente otra voltereta, otra falta de claridad en decir cómo va a operar y cuál va a ser realmente el tratamiento que se les va a dar a las pensiones, partiendo porque son una burla para todos los chilenos, que yo lo dije siempre, lo hemos dicho, no puede ser que a personas que han cometido delitos, muchos de ellos, eh, pero lo más grave es que estas pensiones de gracia son una injusticia para muchas personas que están esperando que tener una forma de llegar, de vivir, digamos, medianamente decente. Y estas personas van a tener 500.000 pesos o algo así, pero no solo por un tiempo, sino que de por vida, son las jóvenes. Y que claro, una pensión de gracia se evalúa cuando hay efectivamente un daño, pero muchos de ellos tuvieron un daño que no es mayor, daños leves, pero muchos de ellos también provocaron daños muy graves a carabineros o a la institucionalidad pública, muchos que los golpearon en la cabeza, son los casos que hay, a lo menos 50 de los 18.000 pensionados de gracia que hay en el país. Entonces, esos 50 son los que se van a revisar. Y primero, cuando el presidente dijo y la ministra afirmó tan severamente que no se podían revocar las pensiones de gracia, que no había ninguna posibilidad, que solo podía ser vía proyecto de ley, bueno, después sale el presidente diciendo, nuevamente por eso digo, la falta de coordinación, de información, de conocimiento al final de las normativas, no sé, los asesores realmente dónde están, si están tomando café o qué, porque cómo no están con temas que son tan sensibles, donde además políticamente ellos saben que es un tema que nosotros lo hemos planteado, pero siempre, entonces con eso deberían estar, pero muy, muy al tanto de cómo es la situación. Bueno, después dice que sí, que él les puede revocar de manera administrativa, pero ahora la ministra, claro, vuelve a echar un poco para atrás porque dice que no todos que lo vamos a ver, porque va a ser, efectivamente, como usted dice, Bárbara, según los daños que han tenido, que puede ser una razón, pero también de que hayan cometido hechos graves o delitos incluso ahora, durante la pensión, es decir, evaluando la situación actual y no lo que ocurrió, no retrotraer y revisar el fundamento o cuál fue los condicionamientos por los cuales se otorgó la pensión. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se retrotraiga al momento y que si la pensión no tenía los fundamentos necesarios, simplemente no puede estar, porque hoy día nuevamente una burla para todos los chilenos y el sistema, cuando la delincuencia es lo único que crece, la violencia, el crimen organizado, y ahora más encima delincuentes que cometieron delitos, se les premia de por vida con 500.000 pesos, que simplemente con eso hasta están tranquilos para seguir delinquiendo porque les vaya bien o mal en el delito, van a tener igual ese dinero. Diputada, para cerrar, lamentablemente nos quedan muchos temas, pero muy poco tiempo. Reforma a pensiones, ¿qué va a pasar en eso? Hemos visto que ya está el gobierno presionando para que se vote en la sala en los próximos días. La idea es legislar, al menos antes del receso. Mire, eso ha sido bueno, han estado intensamente el gobierno, efectivamente, un proyecto que le resulta demasiado importante al gobierno. Si este proyecto se cae, el gobierno queda muy debilitado. Nosotros estamos convencidos que es una pésima reforma, un pésimo proyecto, y cuando se habla de esto, la idea de legislar, que quieren, como que la idea de legislar, porque después se ven los detalles, ¿no? La idea de legislar son las ideas matrices del proyecto. Y las ideas matrices del proyecto son un sistema de reparto y son el quitarle el 6% a cada uno de los chilenos. Y hoy día, los chilenos, hay encuestas, y esto no tiene que ver con la opinión política, porque la academia dice que el 57% quiere que el 6% vaya a ellos. La criterio hoy día o ayer sale con un 73% aproximadamente. Incluso, si algunos que quisieran que haya un aporte que vaya al Fondo Solidario,
no es de ninguna manera el 3%. Entonces aquí hay un proyecto que no es responsable técnicamente porque nosotros creemos que la forma de reparto y donde el Estado se hace de los fondos de los chilenos es la peor forma de invertir y de hacerse cargo de los recursos para invertir donde no hay competitividad en el mercado de capitales y el Estado finalmente decide dónde se invierte o no. O sea, es la reforma más que aumentar la pensión, solamente es uno de los temas que para nosotros es muy significativo y porque creemos que no es los fondos de las personas son propios, tienen que ser heredables, tienen que ser, y si ocurre esto, un porcentaje al menos no pasa a ser de propiedad de las personas y el derecho a propiedad nosotros lo vamos a defender hasta el final, porque además estamos convencidos que es un proyecto que eh, hace sentido y sintonía con la ciudadanía. Y lo de la PGU, que además lo cambiaron porque hicieron un proyecto, 100 indicaciones en prácticamente 10 días donde no dieron lugar el gobierno a discutir, a conversar, a escuchar expertos, a lo menos en la Cámara de Diputados. O sea, han proyectos que han pasado mucho menores, donde se ha dado debates extensos, se ha recibido a mucha gente, y en este que es un proyecto estructural para el país, simplemente pasaron la planadora con su visión y no dejando escuchar visiones de académicos, de expertos que son de todos los sectores políticos, donde señalan que efectivamente las alzas van a ser por lo menos de 11.000 pesos, 10.000 pesos incluso, 71% de las mujeres no van a tener más, de mayores de 65 años no tienen más de 11.000 pesos de pensión en aumento, y la PGU es una ilusión, porque para que eso se produzca, se pone una condición que tienen que ser los ingresos tributarios no mineros equivalente al 22,2% del PIB. O sea, ¿por qué sacar los recursos mineros para poder hacer la PGU cuando nosotros dijimos, si quieren subirle las pensiones a las personas ahora, aumente la PGU inmediatamente? Eso no va a ocurrir, porque los que son pensionados por PGU, digamos, actualmente son 1.500.000 personas, a ellos no les va a subir nada porque sigue solo el reajuste de la PGU normal, que es 214 y que va a llegar a 241 con lo que ya está y que se implementó en el gobierno de Piñera. Entonces, una reforma que a Noticia. nosotros no nos parece de ningún punto de vista y Mm. creemos que tenemos una responsabilidad con todos los ciudadanos que defienden su capitalización o sus recursos, parte de su remuneración. Vamos a ver qué pasa los próximos días, diputada. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara. Igual usted que tenga buen día. Igualmente, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.